Episodio que encontramos en la pasión de Jesús es Jesús en las cortes, y el tercer episodio, la crucifixión y la muerte. Son episodios que el Señor Jesucristo experimentó y traen a nuestra vida paz, pero también podemos conocer la grandeza de su amor, la grandeza del amor del Señor. El amor de Dios es muy grande y por eso podemos entender que en el Señor Jesús hay vida. Y cuando entendemos su palabra, Dios nos ha llamado a que podamos sembrar la preciosa semilla del Santo Evangelio. Es hermoso saber que podemos sembrar. Hay una alabanza, un cántico que dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y hoy yo quiero dejar una palabra de vida en cada uno de sus corazones. Igual sé que muchos de ustedes, mi hermano, conocen esta palabra de vida, pero qué bueno dejar que esa semilla dé fruto al 100 por 1 y cada uno de nosotros podamos, cada uno, llevar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver los episodios del Calvario. El primer episodio ocurrió en Getsemaní. El Señor Jesús, dice la Escritura, que antes de estar en Getsemaní estuvo con sus discípulos y uno de ellos le negó, o Jesús anunció que le iba a negar. De tal manera que había pasado la cena del Señor, Él había estado con ellos y alguno de ellos entendió la grandeza del servicio, pero Simón Pedro, dice al Señor: yo voy a estar donde tú quieras que yo esté. Y el Señor le dice, unas horas antes de que él fuese arrestado, dice la Escritura que el Señor le dijo: el gallo cantará o no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Pedro le había dicho: estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero este apóstol, que era aguerrido, que era un apóstol que amaba al Señor, le dijo: yo no te voy a negar. Pero el Señor le dijo: el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Porque el Señor conoce todo. El Señor conoce toda nuestra vida. Y qué bueno es afianzarnos en el Señor. Y el primer episodio, precisamente ante tanta dificultad que habían experimentado los discípulos, y porque el Señor había anunciado su muerte, había en ellos pesadez. Y el Señor les invita a orar en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos estaba el huerto de Getsemaní, un hermoso lugar donde al Señor le gustaba ir a orar. Y dice la Escritura que en el verso 44 de San Lucas 22, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Prácticamente en el huerto de Getsemaní, allí el Señor entendió la dimensión del sacrificio, ese sacrificio de amor. Lucas era médico y Lucas escribió, dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Agonía en griego es
estar ocupado en un combate. Es decir, el Señor estaba ocupado en un tremendo combate. Jesús se estaba preparando para enfrentar acontecimientos crueles que le llevarían a la muerte. Y por eso la Escritura dice que estaba sudando sangre. Sudar sangre se conoce como hematohidrosis, es decir, donde los vasos sanguíneos de la epidermis de la piel se rompen y se mezclan con el sudor. Esto estaba ocurriendo con Jesús en uno de los episodios más difíciles que enfrenta el Señor antes de ir a la cruz. Él oraba al Padre y sudaba, sudor de sangre mezclado con el sudor de su frente. Y dice la Escritura que cuando el Señor sudó estos grandes gotas de sangre era porque estaba clamando y sentía el peso de la responsabilidad, pero era una expresión de amor. Cuando ocurre este sudor, se rompen los vasos y se mezclan con el sudor, y esto ocurre cuando alguien está sometido a un gran estrés psicológico. Con el sudor, entonces, viene también ese aspecto de la ansiedad, y la ansiedad trae ese quebranto, eso que sentía el Señor en su corazón por el hecho de enfrentarse a algo tan difícil. Y por eso el Señor exclama al Padre y dice: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La angustia mental que Jesús estaba soportando llegó a tal extremo que su rostro quedó surcado por la sangre y por el sudor. Estaba surcado su rostro, empapado su rostro. ¿Y qué provocó a Jesús esta dificultad? ¿Qué provocó a Jesús? Un hombre tranquilo, un hombre que era pacífico. ¿Qué provocó una reacción corporal tan grande? Precisamente Jesús sabía entonces que venían esas horas difíciles donde iba a tener que soportar una gran presión y un severo castigo. Ese severo castigo que un ser humano no podía resistir, pero que el Señor estaba dispuesto a llevarlo por amor. Jesús pasó de 60 pulsaciones a 140 y a una presión arterial de 130 a 210. Son niveles que están científicamente comprobados cuando se rompen precisamente los vasos sanguíneos. Esa era la presión que estaba experimentando el Señor en su cuerpo, en su sangre. Y era tremendo. Pero Él decía: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es como sintió entonces Jesús en su estado tremendo. Allí estando en Getsemaní, Él sabía perfectamente el duro castigo que iba a sufrir. Y aún así, sabiendo esto, Él no huyó. Él enfrentó lo que tenía que enfrentar, porque lo hizo pensando en ti y lo hizo pensando en mí, para otorgarnos la vida, para otorgarnos la salvación, para otorgarnos el bienestar. Y dice la Escritura que el Señor fue y miró a ver cómo estaban sus discípulos, y los discípulos permanecían allí cerca de Getsemaní, pero estaban durmiendo. Jesús entendía la responsabilidad, aunque sus discípulos dormían, y el Señor les despierta y le dicen: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad
para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús entendía la agonía que estaba experimentando en su ser, en su cuerpo. Él entendió que era necesario el Calvario. Él entendió que era necesario el sacrificio por amor a tu vida, por amor a mi vida, por amor a la humanidad. Este episodio hermoso de Getsemaní se cierra cuando se escucha una turba que viene a cautivar, a tomar preso al Señor Jesús. Y dice la Escritura en Lucas 47, que mientras, 22:47, que mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús respondiendo dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Una vez el Señor Jesús es tomado en arresto, dice la Escritura, fue llevado en esa misma noche a la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás. 2 sacerdotes habían propiciado llevar a Jesús cautivo. No lo llevaron a una corte, no lo llevaron a un lugar de prisión, porque a esa hora no estaban dispuestas las cortes. Y Jesús se sometía a un aspecto que era el aspecto donde mandaba el testimonio de la gente. Pero tuvieron a Jesús prisionero en la casa de Anás, el suegro de Caifás, que estaba como sumo sacerdote en aquella época, en aquel tiempo. Y llevaron a Jesús maniatado, descalzo, con una soga en su cuello, sujeta en su cuello, como llevando un animal. Llevaron a Jesús a la casa de Anás para hacer tiempo, podíamos decirlo de esta manera, ya que las leyes especificaban que los enjuiciamientos de orden legal debían comenzar a la luz del día. Y entre tanto le abofetearon. Entre tanto que llegaba el día, le azotaron. Entre tanto que llegaba el día, colocaron una corona de espinas sobre su frente. Y entre tanto que amanecía, entonces hicieron con Jesús lo que pudieron hacer para maltratarle. Y fue Jesús en esa forma privada como le enjuiciaron, privadamente. Pero él permanecía callado. Él permanecía callado porque tenía el derecho a la opinión de las personas, pero permanecía callado. Por eso resulta que en el patio de la casa de Anás había una turba de gente, un grupo de personas hablando y consultando y diciendo qué es lo que está pasando. Y mientras que algunos sabían de este gran espectáculo, digámoslo así, o este gran acontecimiento que habían cogido a Jesús, aquel que sanaba, aquel lo habían tomado preso, aquel que daba libertad,
a los que estaban oprimidos, aquel que levantaba a los muertos, que daba vida, vigor a los que estaban cojos, que daba vista a los ciegos. Estaba la gente enterándose de una manera y encuentran a Pedro y le dicen: tú estabas con él. Y Pedro dice: no le conozco. Y una mujer se acerca y le dice: yo te vi porque tú estabas con él. Y digo: maldigo si le conozco. Y otra persona vino y le dijo: hablas igual que él. Y dijo: no le conozco. Y dice la Escritura que cantó el gallo, como señal que Jesús había puesto en Pedro. Cuando Pedro le dijo: yo te seguiré, si aún fuese hasta la misma muerte. Jesús estaba siendo juzgado. En la casa de Anás estaba siendo azotado, estaba siendo vituperado, estaba siendo maldecido. Habían colocado en su cabeza espinas, una corona con espinas, pero también habían golpeado su rostro, de tal manera que estaba enfrentando un momento muy difícil. Pero dice la Escritura en el versículo 66 de San Lucas 22: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Para un judío decir que era hijo de Dios se constituía en una blasfemia, pensando en Dios como la divinidad máxima. En el concilio entonces estaban los principales del pueblo buscando la manera de acusarle, pero dice la Escritura que era necesario que se cumpliese lo que dice la palabra, que como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En estos episodios, o en este episodio, cuando estaba en las cortes, aleluya, dice la Escritura que Jesús primero estuvo frente al concilio, y allí el Señor estuvo, luego fue llevado ante Pilato. Y Pilato, como no tenía la facultad para juzgarle, dijo: no encuentro en este hombre culpa alguna. Dice la palabra del Señor que le llevó a Herodes. Y Jesús llega ante Herodes. ¿Saben, hermanos? En esa oportunidad Herodes y Pilatos estaban discutiendo entre sí. Había algún altercado, pero por causa de Jesús, dice la palabra del Señor que ellos se reconciliaron. Lucas capítulo 23, versículo 12, dice la Escritura: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. La Escritura dice que mientras pasaba de una corte a la otra, le azotaron, laceraron su cuerpo, le asetaron con tremendos latigazos que rasgaban su cuerpo, que enrojecían su cuerpo, pero él enmudecía y no abrió su boca. Y dice la Escritura que Pilatos lo entrega a Herodes y Herodes lo devuelve nuevamente a Pilatos. Y convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes, dice la Escritura en San Lucas capítulo 23, versículo 13, y al pueblo
les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que turba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. ¿Saben, hermanos? Cuando un cordero era llevado al sacrificio, tenía que ser un cordero puro, sin mancha y sin contaminación. Cuando Jesús fue puesto en el concilio, le interrogaron, quisieron acusarle, le llevaron luego ante Pilato, le interrogó, lo hizo azotar, lo envió a Herodes, lo interrogó, no encontró en él causa o delito alguno, según todos los aspectos de ley. Y entonces lo envió a Pilato nuevamente, y Pilato reúne al pueblo y le dice: no encuentro en este hombre a ningún delito. Jesús era perfecto en el momento de ir a la cruz. No había mancha en él. No había nada de lo cual pudiese el hombre acusarle. No había ningún delito, pero estaba el pueblo con deseo del sacrificio antes de la Pascua. Y dice la Escritura que en aquel lugar, después de la Pascua, entonces Jesús, dice la palabra del Señor, que fue azotado y herido. Y luego Herodes lo entrega a la multitud. Pero antes de entregarlo, trae a un hombre llamado Barrabás, un hombre que había cometido delitos de sedición en la ciudad y había cometido el delito del homicidio. Y entonces Pilato muestra a este hombre, antes de enviarlo a la cruz, muestra a Barrabás y muestra a Jesús. Dijo: como es costumbre soltar a alguien, entonces es necesario que lo hagamos. Verso 18 del capítulo 23 dice: mas toda la multitud dio voces diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Verso 21, verso 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Ya era la tercera vez que había hecho interrogación, pero dice: no encuentro delito en este hombre. Pero el pueblo insistía a grandes voces diciendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Quiénes estaban dando voces contra Jesús? Los gobernantes, los principales sacerdotes. Y uno de ellos pedía que lo crucificaban. Y entonces dice la Escritura que uno dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Suelten a Barrabás. Soltaron a Barrabás, y dice la Escritura que tomaron a Jesús para crucificarle. ¿Qué hacía Jesús? Él enmudecía. Él enmudecía porque era necesario que, así como un cordero era llevado al matadero, el Señor Jesucristo desarrollara el sacrificio más hermoso, podríamos decirlo de esta manera, por su grande amor, por su grande bondad con la humanidad, porque era necesario que, así como el cordero, Él estuviese limpio de culpa y de pecado. Jesús mostró entonces su gran amor, pero mostró igualmente la santidad en el momento de ser interrogado, en el momento de ser
he puesto delante de los hombres, no encontraron en él causa que le hiciera digno de muerte. Después de estos episodios, dice la Escritura que el Señor Jesús comienza un tremendo calvario, digámoslo así. Sigue siendo azotado, llevándole, verso 26 del capítulo 23 de Lucas, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto, he aquí otra palabra que él decía, hacia ella les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, sí, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estaba profetizando estos momentos donde muchas quieren cerrar, muchas mujeres quieren cerrar sus vientres para no dar a luz, porque dicen: ¿yo qué hago enfrentando a una criatura a tanto mal, enfrentando a una criatura a tanto desprecio? Otros lo hacen porque ven su situación difícil económicamente, prefieren abortar. Otros porque alguna circunstancia. Pero el Señor profetizó esto y dijo: y los pechos que no criaron, entonces comenzarán a decir a los montes: caen sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Momentos y episodios que el Señor profetizó antes de ir a la cruz. Que cada día las generaciones serían más corruptas, que las generaciones cada día irían de mal en peor. Cada generación se degeneraría hasta los límites. Y así han pasado las épocas, y así han transcurrido los años. Y en este tiempo donde el mundo quiere proclamar tantas cosas contrarias a la palabra de Dios. Por eso es la Biblia nuestro tesoro, en el cual podemos encontrar la salvación, la guianza y el perdón para nuestros pecados. El Señor decía: las generaciones irán siendo cada día más malas. Antes de ir a la cruz, le dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Dios es fiel, pero el Señor seguía camino al Calvario. Este episodio de la crucifixión y muerte de Jesucristo hizo que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice la Escritura que después le crucificaron, clavaron clavos en sus manos y en sus pies y le crucificaron. Y dice la palabra del Señor que antes de morir, Él exclamó al Señor: perdónales porque no saben lo que hacen. Él exclamó al Señor y dijo, como dijo Esteban, y como Esteban tomó esa palabra también antes de morir, dijo: Padre, todo está consumado, y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando el Señor dijo estas palabras, dice la Escritura,
que la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y dice la palabra del Señor que en ese momento el Señor entregó su espíritu al Padre. Pero podemos entender hoy estos aspectos en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, y es una palabra para ti y para mí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué era necesario que el velo del templo se rasgara de arriba abajo? Dice la Escritura que era cada año importante que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo y presentara delante del Señor en el lugar santísimo la ofrenda por los sacrificios que habían hecho cada habitante, cada familia y el pueblo que habían hecho por sus pecados, sacrificios por sus pecados. Pero ese sumo sacerdote necesitaba entrar en santidad al lugar santísimo. Necesitaba entrar puro, necesitaba entrar con pensamientos de santidad, con acciones de justicia, de rectitud, porque si entraba con algún pecado, inmediatamente cruzaba el velo. Dice la Escritura que ese sumo sacerdote caía muerto. Por eso era necesario que cada sumo sacerdote que entraba y atravesaba el velo fuese siempre amarrado de uno de sus pies con un lazo, con una soga, por si moría, por si caía muerto, fuese jalado, porque ya no escuchaban las campanitas los que estaban afuera. Era necesario que él mantuviese una campana, escuchándola, dándola a sonar para que la escucharan. Cuando ya no la escuchaban, era porque algo había ocurrido en el lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Que el sacrificio que se hacía semanal, mensual y anualmente a través del sacrificio de los corderos y de animales que eran sacrificados, ya no era necesario, porque el Señor Jesús estaba haciendo el mayor sacrificio por el perdón de la humanidad. Y entonces a través del apóstol entendemos que podemos entrar y que ahora podemos tener libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos trazó a través del velo. Esto es su carne. Él rasgó su cuerpo en la cruz del Calvario. Permitió que esto ocurriera. Cuando Él murió, dice la Escritura, que una lanza atravesó su costado y tan solo pudo salir algunas gotas de agua manchadas con sangre, porque el Señor ya había dado hasta la última gota de sangre. Esa última gota que anunció su muerte, esa última gota que cuando tocó la tierra se estremeció
y por efecto de ese estremecimiento, de ese temblor, el velo del templo se abrió para darnos entrada a aquellos que aman el perdón a través de la sangre de Jesucristo. Hoy podemos tener perdón por el sacrificio de Cristo. Y dice la Escritura que hoy tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese gran sacerdote es Jesucristo, porque Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba, Él fue sepultado en la tumba, pero no se quedó en la tumba. Él ascendió al Padre y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. ¿Por qué los episodios del Calvario? Los episodios del Calvario, todos estos acontecimientos, hermanos, eran por amor. Jesús enfrentó la muerte, lo hizo en Getsemaní. Había tenido momentos de dificultad, el hecho de enfrentarse al sacrificio como hombre, pero era necesario que esto ocurriese. Y en los concilios y en las cortes enmudeció. Y cuando fue a la cruz, tan solo dio palabras de amor, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando estaba en la cruz, pudo dar su vida en sacrificio. Porque aún le decían: si tú eres el Cristo, si eres el Dios, dile a los ángeles que te bajen de ahí o bájate de ahí. Y otros decían: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, decían los ladrones que estaban colgados con él. Pero Jesús solo daba palabras de amor. Y cuando murió, entonces el efecto de la santificación a través de su sangre se hace una realidad en nosotros. Y por ese efecto de la santificación, por el perdón de pecados, entonces podemos entrar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Es la presencia de Dios, es el gobierno de Dios en medio nuestro. Es la gloria de Dios destinada para cada uno de los que le aman. Es vivir en santidad, es amar al Señor, es entregarle a Él nuestro ser, para que podamos entrar en ese camino vivo y nuevo que Él nos trazó a través del velo. Esto es su carne. Y ahora tenemos un gran sumo sacerdote que está cada día intercediendo por nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades. Y si tú cada día te acercas al Señor y le dices: Señor, perdóname, Él te va a perdonar. El hecho de la cruz no es un hecho para que de una forma tradicional lo estemos recordando cada año. El hecho de la cruz es un hecho hermoso para que cada uno de nosotros podamos obtener la salvación que Él nos asegura. Podemos decir que el acto de la cruz, el hecho de la cruz, los episodios del Calvario es la pasión de Cristo, que se apasionó por ti y se apasionó por mí para vernos otra vez limpios de pecado, limpios, sin dolor, para que podamos disfrutar la vida eterna. Un Cristo apasionado, enfrentando el dolor, enfrentando el sacrificio, enfrentando el Calvario por ti y por mí. Por eso dice la Escritura que hoy debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sus ojos, ese gozo que era para ti, que es para ti y que es para mí, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre, y hoy está intercediendo. Por eso dice la Escritura que teniendo aquel que rasgó su cuerpo y está en la casa de Dios como sumo sacerdote, dice la Escritura: acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué estaba queriendo el Señor en cada episodio del Calvario? Que tú y yo nos acercáramos a Él. Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y Él perdonó nuestros pecados.
Pero es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos el sacrificio de Cristo para que ese perdón sea una realidad en nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Y esa comunión solo la experimentamos cuando estamos en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, creyendo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es mi tesoro, es mi guía, es mi aliento, es mi vida, es todo mi ser, es Dios, es Cristo en mi vida, forjando vida y bendición, no solamente en mí, sino cuando puedo dar testimonio, puedo llevar bendición a otras vidas. Y por eso dice: acerquémonos en buena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes en el Señor, porque Él viene pronto. Él no se quedó en la tumba ni en la cruz. Él resucitó, está a la diestra del Padre. Está junto al Padre diciendo: mira cómo llegan a mi altar, mira cómo entran en el lugar santísimo. Él se goza, Él ríe, Él se siente alegre, pero también se siente triste cuando ve la condición de la humanidad. Pero se goza porque hay una iglesia que se está preparando para cuando Él venga por segunda vez. Y dice la Escritura que entonces podemos, lavados, limpios, acercarnos a Él y producir en el rostro del Señor alegría, gozo y una sonrisa. Amén. Pero dice la Escritura: considerémonos unos a otros. El hecho de entrar al lugar santísimo es para que considerémonos, para que podamos considerarnos. Si tú estás entrando al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y cada día puedes entrar en su presencia a través de la oración, dice la Escritura: considerémonos. ¿Por qué no consideras a aquel pecador? Posiblemente un familiar, alguien que está en tu casa, que no se acerca como tú te acercas al Señor. Alguien que este tiempo es una tradición simplemente, pero aún no ha conocido a Cristo, aquel Cristo que resucitó. Y que dice: tú te puedes acercar a mi presencia. Considerémonos unos a otros a las buenas obras. ¿Cómo podemos hacerlo, mi hermano? Cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos podemos entrar al lugar santísimo. Porque dice la Escritura que cuando está el pueblo de Dios congregado, allí está el Señor en medio de ellos. Y es hermoso saber que hoy el Señor está aquí para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Pero quiero decir a aquellas personas que nos están viendo a través del internet: el Señor es fiel para perdonar los pecados. Y a cada uno de mis hermanos, a que podamos acercarnos ante el Señor confiadamente, que mantengamos firme nuestra fe sin fluctuar, nuestra esperanza, porque el Señor viene pronto, y que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Podemos acercarnos al Señor cuando le decimos: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Y podemos acercarnos al Señor cuando estamos en nuestro tiempo de quietud, en nuestro tiempo con Dios, en nuestro devocional diario. Podemos acercarnos a Dios, pero podemos acercarnos también en congregación, donde podemos invitar a otras vidas para que conozcan a Cristo a través de la palabra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré esta palabra, hermano, del sacrificio de Cristo, del amor del Señor Jesucristo, del amor del Hijo y del amor del Padre, mientras tenga la oportunidad, por su gracia y por su misericordia. Porque qué bueno es podernos acercarnos al Señor confiadamente y saber que Él ya perdona nuestros pecados, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Lo hizo para darte vida y para darte paz,
para darte redención, pero sobre todo para mostrar su amor y su gran pasión, esa pasión que tiene por ti, porque Él desea verte feliz, desea verte alegre, gozoso. Él llevó toda la maldición para darte a ti, para darme a mí toda la bendición. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y en esa actitud de reverencia, vamos a decirle al Señor: aquí está mi vida. Dile al Señor: aquí está mi vida. Es una buena actitud estar de pie frente al Señor. Decirle: Señor, yo sé que tú vives. Yo te invito a aquellas personas que están posiblemente cómodas en su casa, que por un momentico se ponga también en pie, junto con la congregación que estamos aquí presentes. Yo te invito a que levantes tus manos al Señor y le digas: Señor, te recibo en mi corazón. Porque yo sé, Señor, que tú, Dios, has dado tu vida en sacrificio por mí. Dile al Señor Jesús: gracias por tu perdón. Gracias porque hoy podemos tener entrada en el lugar santísimo. Hoy entendemos que cada episodio, cada momento difícil que tú experimentaste antes de ser crucificado, clavado en la cruz, lo hiciste por amor. Dile al Señor: entrego mi vida y mi corazón. Hazme digno de ti. Dile al Padre: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme tu hijo. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz solamente por amor. Fue tan grande tu dolor, pero lo hacías por amor. Hoy podemos decir: Señor, gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Porque hoy la cruz es el instrumento donde fue el Señor Jesús y se hizo maldición para darme bendición. Gracias, Señor, porque en ti está la vida y en ti está el amor. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey. Te confieso, dile al Señor: te confieso como el Rey de mi vida. Confieso que tú eres el Señor. Tú eres el Rey. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Ama a Jesús. Hay un motivo por el cual podemos amar a Jesús. Ama a Jesús. Él no está muerto, Él está vivo. Aleluya. Él está vivo, aleluya. Está esperando tu actitud. Está esperando mi actitud. Está esperando por ti. Dile: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. El Señor espera por ti. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Así con esa actitud, porque me dice: Señor, gracias, Jesús. Te exalto, Jesús. Aleluya. Gracias. Comienza a glorificar al Rey de Reyes. Dígale: Señor, gracias, 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 Espíritu Santo. Y quiero estar donde tú estás, Señor.
descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz, Jesús. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más. Y nada más que tu voz. Y postrada aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado, Señor, y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y confiado ante ti, Señor, y confiado en ti, anhelo siempre estar. Oh Señor, y postrado aquí, anhelo siempre estar, mi Dios, y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes, Señor, tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero, Señor, y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes, Señor Jesús, tú sabes que no podré vivir sin ti. Oh, Señor, no puedo vivir sin tu presencia, Jesús. No puedo vivir sin ti y quiero estar donde tú estás, Señor. Díselo con todo tu corazón al Señor, mi Rey Jesús. Descansar y encontrar tu amor. Dile tu dulce voz, Jesús, tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más, y nada más que tu voz, oh Jesús, y postrada aquí en tu presencia encuentro paz, oh Señor, y confiado en ti, anhelo siempre estar, mi Dios, y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Vamos, díselo con todo tu corazón. Y quiero, Señor, y quiero que tú estés cerca de mí. Oh Señor, tú sabes que no podré vivir sin ti. Señor, díselo, te quiero a ti, solo
te quiero a ti, mi Señor. Dice el Señor, te quiero a ti. Solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Te quiero, Señor. te quiero a ti, mi Señor. Solamente te quiero a ti. Solamente ante tu presencia, ante tu fragancia, Señor Jesús. Qué bueno es cuando podemos darle gracias al Señor y reconocer el tiempo que el Señor nos ha preparado. Un tiempo de bendición, un tiempo de exaltación, donde el Señor está en este lugar para que nosotros lo podamos glorificar, para que nosotros lo podamos exaltar con todo nuestro corazón. Qué bueno es cuando en su corazón hay una disposición de recibir lo que el Señor le ha dado. Qué bueno es cuando está eso en nuestro corazón. Qué bueno es eso cuando nosotros, el Señor viene a nuestra vida y comienza a impartir, y nosotros con todo nuestro anhelo le decimos: Señor, aquí está nuestra vida para recibir de tu presencia, para recibir de tu fragancia. Qué bueno es que todo el tiempo, que todo instante sea con un corazón dispuesto para lo que el Señor ha preparado para nuestra vida. Amén. Pero qué bueno es también cuando tú y yo nos preparamos para entregarle lo mejor al Señor. Es un tiempo de exaltación al Señor, es un tiempo de glorificación al Señor. ¿Y qué tal si tú por un momento más le dices: Señor, gracias? Gracias. Pero en una señal de agradecimiento, en una señal también de exaltación, ¿por qué no alista su ofrenda, alista su diezmo? Eso también es una adoración. Darle al Señor nuestras primicias, darle al Señor nuestra ofrenda. Decirle: Señor, aquí está lo mejor para ti, lo mejor para ti. He preparado lo mejor, he dispuesto esto para darte lo mejor que sale de mi corazón. ¿Y qué tal si tú por un momento más, en un momento de disposición y en un momento de exaltación, le dices: Señor, gracias? Oh Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, Jesús, que han venido a este lugar dispuesto, con un corazón amable para ti, Señor, con un corazón deseoso de lo que tú tienes para cada uno de ellos. Hoy te exaltamos, Padre. Hoy te glorificamos, Espíritu Santo, porque yo sé que mi Redentor vive y reina, Jesús. Para siempre es tu misericordia. Y así, en esa misma actitud, van a pasar mis hermanos, los sugieres, los de ayuda y servicio por cada uno de sus puestos. Pero no perdamos este tiempo de adoración diciéndole al Señor: Señor, te quiero solamente a ti. Mis hermanos pueden pasar. Gracias, Señor Jesús. Solamente a ti, Señor. Solamente a ti, Jesús. Solamente a ti, mi Señor. Te quiero a ti. Solo a ti. Díselo al Señor: te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti. Solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Díselo con todo tu corazón: Te quiero a ti. solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Gracias, Espíritu Aleluya. Santo. Gracias. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos hemos sido ministrados por la palabra en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que el Señor está haciendo grandes cosas. Y quiero invitarlo mañana a las 10 de la mañana
Va a haber un especial, pero yo quiero que usted no se venga solo, que usted invite a una persona. Va a ser un tiempo de bendición, un tiempo de ensanche de lo que Dios ha dado. Va a estar en este momento, en este tiempo, va a estar un equipo que se llama Lemuel. Es una coral hermosa. Ellos estuvieron en Navidad, pero yo quiero que usted no pierda ese tiempo y que usted invite a una persona. Y recuerde, el domingo las 2 reuniones a las 7 y 10 de la mañana. Este es un tiempo de bendición y de exaltación y de glorificación al Señor. Y todo lo hacemos para la gloria del Señor. Levante sus manos un instante al Señor. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hola. Porque toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te exalto, Señor. Bendigo a mis hermanos que han venido en esta noche con un corazón dispuesto, con un corazón deseoso, Señor. Sé que mañana tú harás grandes cosas, Señor, porque yo sé que tú has preparado, Señor, este tiempo, no solo como un tiempo para que nosotros descansemos, sino un tiempo de bendición para nosotros poder bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Padre, yo sé que mañana a las 10 de la mañana será un tiempo de bendición a los que vamos a venir y a los que van a estar a través de la internet. Te exalto, Señor, y ahora que mis hermanos van a sus hogares, llévalos con paz y seguridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Denle ese fuerte aplauso y saludo a una persona que tenga cerca a usted. Dios les bendiga.